En el problema 1 de la tarea 12, ¿sí? Que habla del año 2010, 2015 y todo así, no se sustituye la X por ese año. Sino que se sustituye, por ejemplo, cuando dice el año 2010, que es el inicio, vieron que dice inicia en el 2010, se sustituye por 0 en la fórmula, porque si no, les da números gigantísimos. ¿Sí? Lo digo por vos, Mayra, que fue la que estuve mirando. ¿Tá? Porque mismo los resultados que te dieron ni siquiera son los que vos pusiste, porque te Yo da... dudé porque dudaba, digo, capaz que es 0 y en lo otro también. Sí, Decía yo, capaz que no, capaz que en sí, lo otro va 5 y no sabía. sí. No, no, es verdad que no está claro ahí. Yo ahora Sí, quité la letra y le cambié y les puse 2010 equivale al 0. Entonces, cuando está. sea 2011, van a poner 1, 2012, 2 y todo así. Porque si ponen 2010 en la X, el número que Sí. les da es muy grande. Porque recuerden que es una función exponencial. El crecimiento es muy veloz. O sea que en el 2010 pondría 0. Pero, y así sucesivamente. ¿Ah? Eso para el Yo ejercicio dudaba en 1. eso, Bien. dudaba en eso. Sí, después igual cosa lo arreglás. O sea, si no, espera que te lo devuelvo con las otras partes y ya lo arreglas. Ah, Sí, yo lo había empezado a hacer, profesor, con los valores 2010, Ah, está. así grandes, y me daba enorme, y no me daba, lo tuve que cambiar por 0, y ahí sí me dio. Ahí va. ah, Sí, menos mal que no fui la única. porque vi a alguien que lo mandó Profe, bien. No sé si fuiste vos, pero yo lo estaba corrigiendo recién y estaba bien. Y yo profe, pasé de que yo había hecho con el valor 0, antes no, porque veía O que sea que no, está no todo daba. mal. ¿Está todo mal? ¿Lo puedo hacer de nuevo? Sí, 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 hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. Ah, Porque si no, los resultados no tienen mucho sentido lo que da. ah. Después, ¿Sí? sobre la letra E, si miraron lo que les subí, digo, ahí está bastante completito. Porque No, no subí. lo que ustedes tenían que saber, que esa letra E es un número. Es un número tipo pi, ¿sí? Que tiene un símbolo y todo. Es un número irracional, o sea que tiene infinitas cifras decimales, pero no son profesor, periódicas. Igualmente que la misma idea que pi. ¿Sí? Ustedes en la profe, calculadora pueden ver el valor de X si quieren. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Andrea? no, Andrea, sí, que yo la última tarea no la he hecho todavía. Ah, entonces no vas a tener problema porque yo ya la arreglé esa parte de lo que estoy comentando. La borré y Está, puse de vuelta a otra que dice que 2010 equivale a 0. Pero el bueno, ejercicio 2 y el ejercicio 3 que aparece una letra E, sí, es un número. Y esa letra E está en la calculadora científica. ¿Sí? Lo van a está, ver va a estar la letrita E. ¿Tá? está, bien, ¿Por qué bárbaro, se entonces. usa ese número? Porque aparecen muchas cosas de la naturaleza. Acá en 2 ejemplos que les puse aparecen. Pero aparecen muchas cosas. Por eso se usa ese número. No es que se use ese número porque a alguien se le ocurrió poner un número complicado. Se usa ese número Ah, porque ese número es parte de la naturaleza. ¿Está? está. Bien. Después voy a entrar para hacer la tarea más tarde o mañana, si me da el tiempo. Sí. Y bueno, y el último ejercicio, el del paracaidismo, también aparece la E. A algunos les va a llamar la atención cómo les queda la gráfica, porque no queda una gráfica de la que están acostumbrados, de las exponenciales, pero no les queda una gráfica de la que están acostumbrados porque la forma de la fórmula es diferente. Es 1 menos E. Por eso queda algo diferente. No es E a la algo o un número a la algo, es 1 menos E. Yo después les paso qué diferencia les hace. Con alguien lo estuve hablando hoy, pero les paso al grupo después. Bien. Vamos entonces al pizarrón y quiero mirar ese problema con ustedes, que lo vayamos haciendo juntos, para que vean cómo se trabaja con un problema y para ver cómo se trabaja con un problema que no me dan la fórmula. O sea, quiero que con ustedes podamos encontrar la fórmula. ¿Está? Entonces, voy a cambiar de cámara y vamos a agrandar.
y háganle doble clic al pizarrón si no sabían, para que quede grande el pizarrón. Bien. Por si alguno no tiene la letra, yo se las pasé a WhatsApp, lo voy a leer una vez, no lo escribí porque si no me ocupa todo lo que voy a usar. Y vamos a ver qué datos tenemos, ¿está? Dice así: en un cultivo había inicialmente 500 amebas. No sé si alguien sabe o alguien buscó qué es una ameba. Son bichos. Ahí va, pero son unicelulares, ¿sí? Sí, Son bacterias, ¿sí? Son microscópicas, ¿sí? son Es un organismo unicelular, ¿sí? No Sí. es un animal, ¿está? Un organismo No, no, sí. unicelular. Bien. Dice que se duplican por bipartición cada día. ¿Saben lo que es eso? Que se duplica por bipartición. ¿Que se duplican por 20? No, no es por 20. Cada vez que se separan, se multiplican. ¿Por cuánto? Por 2. Por 2. Por eso es Ah. bipartición. Imagínense que se parten a la mitad, ¿sí? O sea que si había una inicialmente, Sí. se parte a la mitad y quedan 2. Ahí Esa es va. la forma que ellas se duplican, por bipartición. ¿Sí? Ah, O sea, el crecimiento es partiéndose a la mitad. Día a día se van partiendo a la mitad. Imagínense que si hubiera una el primer día, en el segundo día Hay habría dos. 2. Sí. En el tercer día habría el doble, 4. 4. 4. Muy parecido a lo que pasaba en el tablero de ajedrez con los granitos. ¿Se acuerdan? Sí. Que había 1, después había 2, después había 4, después había 8. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, Sí, sí. muy parecido a eso. Lo que en vez de arrancar en una, estas arrancan en 500. ¿Tá? Ahora vamos a hacer una tabla. ¿Tá? Bueno, dice así: ¿cuántas amebas habrá al cabo de 5 días? ¿Sí? Vamos a arrancar por esa pregunta. Entonces, cuando uno se enfrente a un problema, lo primero que va a tratar de sacar son los datos que tiene. Entonces yo le voy a poner así. Voy a escribir datos y ¿qué sabemos, no? La diferencia del problema con el ejercicio es que muchas veces uno no sabe qué hacer de primera. No es como el ejercicio que a mí me dicen, hace esto, hace aquello, y se hace que hay que hacer. El problema hay que pensar. Entonces lo mejor es organizar un poco los datos. Ahí ¿Qué va. datos sabemos en este problema? Bueno, nos dicen, en un cultivo había inicialmente 500 amebas. Entonces, ese vendría a ser nuestro dato. ¿Qué El primer sería dato. esto? ¿El A? ¿El qué? El primer dato. ¿El A? Sí, ¿cómo le podemos llamar a ese dato? ¿A? Ah, sí, nomás. 500, Sí, a ver. 500, 500. 500 amebas, Ahí va, ¿eso qué sería? el dato. Sí, No. es verdad, es el Ah, dato, pero ¿qué claro. sería las 500? Porque La cantidad. la cantidad, La cantidad De de amebas. las amebas, de los bichos. sí, pero ¿en qué momento? Inicial, digamos. Inicial, Día ahí cero, va. el día No, se cero. En duplica. el día 0, ahí va. No sé. Porque así lo armo como un dato. O sea que es la cantidad inicial son 500. Cantidad inicial que se corresponde, ¿sí? Y ahí tenemos que ver si le llamamos día 0 o día 1, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Ahí ya entra a ver cómo vamos a numerar. Porque como es el primer día, ¿sí? El día 1. Podemos, El ahí va, uno. ahí está el tema de si le llamo día 1 ¿sí? O día Cada 0. día uno. Ahí está el tema siempre de cómo lo arranco, ¿me entienden? Si lo arranco con 0, lo arranco con 1.
¿Sí? Cada día. Vamos a arrancarlo con uno de los dos valores y después vemos qué nos puede convenir. Porque no está mal llamarle al primero día cero. Podemos llamar a la población. Le podemos llamar a la población inicial día cero. Como en el ejercicio que recién hablamos, año 2010, le podemos llamar cero, porque es el inicio. Vieron que el inicio siempre se asocia con el cero. Con 0. ¿Se entiende? Yo le puedo llamar 0, le puedo llamar 1. Tiene ventajas, como le llame, si 0 o 1. ¿Ah? Pero en principio, bueno, vamos a llamarle 1 Profe. Y vemos. O podemos Profe. llamarle 0. Ahora después igual lo corregimos. ¿Ah? ¿Sí? Nico, yo creo que tendrá que arrancar por el día 0, porque si el día 1 empiezan a... pues si son bipartitas y se empiezan a dividir, ¿no? El día Sí. 0 no tiene nada que ver, capaz. No, Tiene no tiene razón, que sí. ver, ¿viste? Es la forma Ah. de cómo lo vamos a numerar el primer día. Porque el primer día, ¿viste? El primer día va a haber 500. Sí. Primer día. Pero ya el primer día le puedo llamar t igual 0, si quiero. Ahí va. Pero uno asocia primero con 1 lo que pasa. ¿Verdad? Es muy común que haga eso. T igual 1, primer día. Pero ahora van a ver cuál es la desventaja de ponerle un 1. ¿Ah? Pero si no, al principio uno no se da cuenta de cuál es la desventaja. Entonces le pongo 1. Me preguntan en la parte A, no hay más datos, ¿vieron? El único dato es, me preguntan cuántas hay el quinto día. Como no tengo la fórmula para hallarla, voy a tener que ir armando el día 2, 3, 4 hasta llegar al 5 para lograr encontrarlo. ¿Está? Entonces voy a hacer una tabla. Como que ustedes hacen para hacer la gráfica. Voy a poner, de este lado pongo el tiempo y de este lado pongo la cantidad de amebas, ¿está? En el día 1 ya sabemos cuántas hay. Nos dicen que hay 500. 500. ¿Cuántas hay en el día 2? 1000. 1000. Y al día 5 son 2500. No, no es así. Porque ahí lo que hiciste fue multiplicar por 5. No hiciste bipartición. No se multiplica por 5. 500 elevado a la 2. Se duplica la cantidad. Ahora, una cosa. Yo podría seguir ahora poniendo, por ejemplo, ¿cuántas hay en el día 3? 2000. 2000. 2000. Yo puedo seguir así y lo encuentro el día 5 sin problema, ¿verdad? Ahora, si yo quiero encontrar la fórmula, ¿para qué me sirve la fórmula? Para poder encontrar, por ejemplo, cuántas hay, vamos a suponer, en el día 15, sin necesidad de encontrar las que hay en los días anteriores. Porque acá yo si quiero encontrar el 5, voy a tener que ahora encontrar el 4 y después el 5. ¿Se entiende? Si yo después quisiera encontrar el 10, voy a tener que encontrar el 6, el 7, el 8 y el 9. Porque no tengo la fórmula. La fórmula lo que hace es ir directo. Ahora, si ustedes quieren encontrar la fórmula, necesitan, antes de seguir, empezar a poder ver cómo están construidos estos números. Vamos a mirar un poquito antes de seguir. ¿Cómo puedo escribir el 1000? De otra forma. Siempre piensen en que se hizo una bipartición. O sea, ¿Lo qué? que se hizo una bipartición. O sea que se dividieron la mitad y aumentaron el doble. Entonces, ¿cómo puedo escribir 500 por 2. ¿Cuánto? ¿Está bien? ¿De vuelta? 500 por 2. 500 por 2. 500 por 2. 500 por 2. Perfecto. Después ¿Y el 500 por 2000? 3 y así sucesivamente. No es por 3 500, 2000. ¿no? No, porque 500 por 3 da 1500. Por 4. Ah, 4. Por 4. 4. ¿Y el primero cómo sería? Por 1. Por 1. Por 1.
Vamos a seguir a ver si descubrimos qué está pasando. Día 4, ¿cuántas hay? 4.000. 4.000. ¿Y 4.000 sería 500 por cuánto? Por 6. Por 6. Por 6 da 6 por 5, 30. Ah, no. Perdón, me equivoqué. Por 8. Por 8. Vamos a ir mirando que si alguien descubre qué son estos números. Vamos hasta las 5 a ver si lo descubrimos. Se van duplicando el valor de la multiplicación ahí. Ahí va. O sea, vamos a ver si lo que decís vos. El 4 vendría a ser 2 por 2. Ahí va. 2 por 2. Se duplicó. Y el 8 vendría a ser 4 por 2. ¿Verdad? O sea, porque se duplicó. O sea, el 8 es 4 por 2. Porque se duplicó el 4. Pero el 4 es 2 por 2. O sea que el 8 es 2 por 2 por 2. El 4 es 2 por 2. El 8 es 2 por 2 por 2. Vamos al 5, a ver. Ahora es por 10. ¿Por qué dijiste? ¿Por 10 dijiste? Sí. Vamos a ver. Primero, ¿cuántas hay? Si se duplican. 500. ¿Cuánto? No. 6.000. 6.000 no es la duplicación de 4.000. Es por, 8.000. por 16. Ocho. Es por 16. 8. 500 por 16. Ahí va. Ahí va, 8.500 por 16. Sí, tienes razón. Sí, sí. Yo Y me el entregué. 16 es 8 por 2, ¿verdad? Seguro. Y el 8, ¿cómo se escribe? 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2. Y acá hay otro 2. ¿Ven lo que está pasando? El 4 es 2 por 2. El 8, 2 por 2 por 2. El 16, 2 por 2 por 2 por 2. ¿Y el 6 qué te da? 16.000. Ahí va, ¿quién se anima a decirme cómo sería el 6? Pero no usen esto. Usen esto. 500 por cuánto sería según esto. ¿Cuántos 2 tengo que poner acá? Te digo. 32. 8. ¿Cuántos 2? 10. No. No. Miren acá. 8. No. Miren esto. El 3 tiene Ah, vos decís 2 todos. 2. 2, ¿vieron? Sumá todo. 2. El 4, ¿cuántos 2 tiene? 3. 5. El 5 tiene 4 2. 4. 11, 2. 9. ¿Cuántos 6. 2 va a tener? 6. 11, 2. 5. 5. 5. No, 5. Es uno 5. menos, ¿vieron? Ay, qué lío. Aló. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Ahí va. Aló. 1, 2, 3. 2 por 2 por 2, 5. ¿Por qué no nos coincide la cantidad de 2 con el número? Porque Porque arrancamos arrancamos en uno. 1. Si hubiéramos arrancado en 0, y ahí es lo que yo les decía hoy, si yo hubiera arrancado acá en 0, lo pongo con rojo. Acá en 1, acá en 2, acá en 3, acá en 4, acá en 5, les coincidía este número con la cantidad de 2. Miren, 5 son 5 2. 4 son 4 2. 3 son 3 2. Son 3, 2. 2 son 2 2. 1 es un 2. Y 0 no hay ningún 2. Esa es la ventaja de arrancar en 0. ¿Ah? Les digo para que sepan cuál es la ventaja de arrancar en 0. Entonces siempre, si queremos, podemos arrancar en 0. ¿Eh? Si queremos, siempre podemos arrancar de 0. Sí, por eso lo elegimos nosotros ahora. Pero, ¿por qué lo hice con 1? Porque es lo que uno primero se le ocurre. Yo ahora les voy a mostrar cómo quedaría con 1 y con 0. ¿Está? Bueno. ¿Hasta acá venimos bien?
Sí. Bien, ahora, ¿cómo hago para escribir 2 por 2? Sí, otra forma de escribir 2 por 2. Elevado a la Ahí va. Elevado a la 2. Elevado a la 2. A la 2. A la O 2. sea, este elevado a la es 2. 2 a la 2. Este es 2 a la 3. 2 a la 3. Todas las 3. Este es 2 a la Este es 4. y este es 2 a Todas la las 5. 5. 2 a la 5. Ahí va. Entonces, fíjense, si quisiera calcular el número, por ejemplo, el número 10, ¿cómo sería? Lo elevaba el 2 a la 10. No. 500 por 2 a la 10. 500 por Por 2 a la 10. 2. A la Por 10, si lo hago A la 9. con el rojito, ¿verdad? A la 9. A la 9. Si lo hago A la con el 9, negro, elevado a la 9. es a la 9. Y si lo hago con el rojo, ¿verdad? Es a la 10. Es a la 10. Es a la 10. Digo, eso es un tema de elección, de decir con cuál arranco. Ahora, y ahora viene la parte de llevarlo a la fórmula. A ver si ustedes se dan cuenta. Si en vez de ser 10, acá, fuera X o T, a ver si lo puedo escribir en algún lado. A ver acá. Lo hago acá el recuadrito. Si fuera T, en vez de 10 fuera T, ¿cómo me quedaría la fórmula? 500 igual a la 500 elevado a la T. A la, elevado Por 2 a la 9 T. elevado a la T. elevado a la 2T. Por 2 a la T. 2T. A ver, a la T, si uso el que arrancó en 0, ¿verdad? Es 0. Pero si arrancó en 1, ¿a cuánto tiene que quedar elevado? A la 9. A la A la, 1T. o sea, a 1 menos, ¿verdad? A la 9. A la 9, pero como no A digo, la 9. pero como no es 9, como no es 10, esto es T, Este. acá arriba que tengo que poner. ¿Cómo pongo 1 menos? ¿Qué menos 1? Menos T. No, lo que dijo la compañera, T menos 1. Ah, Eso si arranco en 1. Si arranco en 0, ahí la fórmula me queda más linda, porque me queda 500 por 2 a la T, que son más o menos las fórmulas que a ustedes les dan para calcular las funciones exponenciales. Yo lo voy a escribir arrancando en 0 para que nos quede una formulita más linda. Voy a borrar acá si puedo trabajar con escribir la otra fórmula. Esta En que realidad encontramos acá, esta es si comienzo en t igual 1. Esta. Ahora, si comienzo en t igual 0, la fórmula que calcula las amebas, o sea que la fórmula sería 500 por 2 elevado a la t. No era la 9. ¿No? ¿Puede explicar eso de vuelta? ¿Esta fórmula? Sí. Lo que habíamos dicho es que si vos arrancabas en 1, ¿viste? El número Ahora en que 0. el número que va arriba, no, yo digo la del 1, ¿no? Si arranco en 1, Claro. el número que va arriba es 1 menos que el que está acá. O Está sea, ahí. yo pongo t, acá es t menos 1. Pero si la arrancás en 0, coincide justito el exponente, te coincide con el, acá vendría a ser el 9, por ejemplo, ¿no? Te coincide el exponente con la cantidad de t. Con la cantidad. Esa es la ventaja. Por eso si yo la arranco en 0 y la fórmula me queda elevada a la t y no a la t menos 1. Es un tema de arreglar la fórmula para que quede bien. ¿Sí? Va por ahí la cosa. Bien. En los ejercicios que yo les he puesto nunca les he pedido que
que usted encuentre en la fórmula, ¿sí? Si les pongo alguno, lo solemos hacer en tareas para discutir, no en las pruebas, ¿tá? Tampoco me gusta ponerle en las pruebas, o sea, en el parcial, un ejercicio donde usted tenga que descubrir una fórmula, porque vieron que descubrir una fórmula lleva su trabajo. Sí, esto que hicimos juntos recién. Pero está bueno que ustedes lo sepan hacer y está bueno hacerlo así, en momentos que uno puede discutir y hablar. ¿Ah? Quería preguntarles, antes de hacer la parte B, ustedes mirando esta fórmula ahora, con lo que saben de la función exponencial, ¿ustedes me podrían decir si la población es creciente, por ejemplo, mirando esto? Es creciente. ¿Cómo te das cuenta que es creciente? Y porque va aumentando. Pero yo te digo, mirando la fórmula. Yo te doy esta fórmula y te pregunto, ¿es una función creciente? ¿Vos qué me decís? Sí, va aumentando. Pero ¿cómo sabés que va aumentando si yo te doy la fórmula nomás? No te das cuenta, no te hallarla. Yo te doy la fórmula. Y tienes que nomás. hacer. Sin Y bueno, hay que hacerlo. hacerla. Sin Tenés que hacerlo. hacerla. Si no, no. Son positivos todos. ¿Tiene Porque el número? multiplica. Sí. No alcanza. Porque multiplica. Y T también es positivo. Porque se va a multiplicar. Sí, pero no alcanza. No alcanza con que sean positivos ni que te sea positivo también. Había otra cosa que tenía que pasar para que fuera creciente. Ustedes hicieron una tarea que había que encontrar las características de una que era creciente y las características de una que era decreciente. Decreciente. ¿Sí? Y yo después le subí, no sé si lo pudieron mirar, una hojita que se llama clase, creo que le puse clase, donde está resumido las características. No sé si la pudieron mirar, esa está buena No, para sí. que la copien en el cuaderno. Es como un resumen de las características de las funciones exponenciales. Fíjense que está dentro de las El últimas cosas que les dominio subí. es Porque hay dos creciente, tipos de sí. funciones exponenciales, las que crecen y las que decrecen. ¿Sí? Está bien que si ustedes calculan algunos valores, se dan cuenta. Eso está perfecto. Pero hay una forma de darse cuenta sin hacer eso. Y es mirando la base. ¿Cuál es la base acá? 2. 2. Que El 500 es la que habíamos llamado la letra K, ¿se acuerdan? La constante. Que es la población inicial. La base es 2. Y la base, si era mayor que 1, la función es creciente. Y si la base está entre 0 y 1, Entre 0 y 1. era Es decreciente. Decreciente. Hicieron un ejercicio con la base 1/3. ¿Se acuerdan? La de 1/3 y 3. Sí. sí. Y les quedó decreciente la de 1/3. Decreciente. ¿Por qué? ¿Por qué quedó decreciente? Porque 1/3 es un número menor que 1. Y 3 les quedó creciente porque es un número mayor que 1. Eso es importante que ustedes lo tengan presente. Que una función exponencial, ¿sí? Que tiene base mayor que 1 y que el exponente, y ahí sí lo que una compañera dijo, la t tiene que ser positiva. ¿Sí? Porque si ustedes miran algunos de los ejercicios de los problemas que les subí ahora, cambian un poco las fórmulas. Entonces ahí ya no se aplica tanto estas cosas, porque vieron que tienen números negativos en el exponente. Por ejemplo, el del paracaidista y el de la desintegración radioactiva, en el exponente aparecen números negativos. O sea, ahí ya la historia es otra. Yo estoy hablando cuando tiene este formato, un formato más conocido. Un número, una base y una variable positiva. Ahí se cumplen estas cosas que estamos hablando. Que con base mayor que 1 crece, con base menor que 1 decrece. ¿Está? Bueno, y vamos a la última pregunta para poder terminar, que decía, dice así, un biólogo distraído olvidó anotar la fecha en la cual inició el cultivo. Al contarlas, supo que había
256.000 amebas. La pregunta que me hacen es, ¿cuándo sucedió? La pregunta es más complicada porque me dicen, ¿cuándo inició el cultivo? Si él sabe el día que hubo 256.000. Ese 256.000, ¿es un número de acá o de acá? De la cantidad de amebas. De la cantidad. De la cantidad. Ahí va. ¿Y qué es lo que me están preguntando entonces? Me están diciendo Los cuál es días. la cantidad. Los días. Los días. Ahí va. Me dicen. Y se hace lo mismo. Se hace lo mismo que... ¿Sabes? Pero me están dando el resultado. Me están dando esto y me preguntan esto. Los días. Me preguntan qué valor de T hace que me dé 256.000. Eso es lo que me están preguntando. O sea, ¿qué número tengo que poner acá para que esta cuenta me dé 256.000? Y hay que poner 501, 502, 503, 504 No, este número no para cambia. ver si... Este número no cambia. No, dos, El que cambia es acá arriba. uno. Nosotros ya teníamos calculado ¿hasta cuál habíamos hecho? Hasta el 5, ¿no? Hasta el 5. Hasta el 5. En el 5, ¿cuánto nos dio? ¿8.000? ¿8.000 era? Sí. Sí. Sí, Sí. 8.000. ¿Cuánto les parece que tiene que ser este número acá? Mirando esto. Claro, un número más grande, porque en realidad... Mucho más grande, mucho más mayor. Vos decís mucho más grande. 500. ¿Cuánto es mucho más grande? ¿Se podría convertir la fórmula, Sí, a ver, ¿cuál es tu idea? pasarla el 500 dividido 2 a la t? Tratar de despejar, decís vos. Ajá, algo así. Vamos a hacer eso, a ver. Porque nosotros sabemos que esto nos tiene que dar esto, ¿no? Sí. Eso es lo que nos dice el compañero. Yo quiero que esto me dé esto. ¿Verdad? La pregunta es, ¿en qué valor de t? Por ahí lo que están diciendo es que tiene que ser un número muy grande de t, porque si acá había 8.000 y tiene que llegar a 256.000, deben haber pasado muchos días. Antes de despejar, ¿quién se anima a tirarse al agua y me dice algún valor de t? ¿Cuánto suponen que va a dar ahí? No importa, díganme un valor. 9. ¿9? Sí. Pero 9 no es muy Sí. grande. Vos habías sido las que dijo... 50, un 40. 40. Pero si haces 500 por 2 elevado a la 9. Sí, capaz que es ese. Pero era lo que ustedes pensaban que tenía que ser un número como 9 o como 40. No, como 9, porque tipo, si elevado a las 5 te da 8.000 y sabes que se duplican, no va a ser muchos días más. Ahí va. O sea, porque vos estás ¿qué haciendo pasa? una potencia. Es una potencia que crece exponencialmente. No pueden pasar muchos días, porque el pensamiento inicial es que tienen que ser muchos para que de acá llegue acá. Acá está el tema y acá lo podemos relacionar un poco con lo que hablan del coronavirus. Cuando a mí me dicen que algo crece exponencial, es porque en pocos días el crecimiento es muy grande. Estamos hablando, si es verdad lo que dice la compañera, se va a cortar, capaz que entramos 5 minutos más para poder terminar, ¿tá? Cuando se corta. Si en pocos días, ella dice que da 9. ¿Cómo hacemos para reconectarnos? Vuelven a entrar nomás. Ah. Si en pocos días llega de acá a acá, si en pocos días, quiere decir que una exponencial tiene un crecimiento muy veloz. Ahora, si tengo que esperar hasta el 40, entonces
son muchos más días, no es tan rápido el crecimiento. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es probar con los dos números y después les voy a mostrar cómo se despeja. ¿Tá?